La primera reflexión es que las personas llegan a ser como su líder. Eso es un hecho. Las personas que lideramos llegan a ser como nosotros. Enseño lo que es, pero reproduzco lo que soy. Les explicaré. Cuando hablo del hecho de que las personas se vuelven como sus líderes, me refiero a que si ustedes lideran una compañía o un departamento, cualquier cosa que lideren, no estoy seguro de lo que lideran. En fin, cualquier cosa que lideren, esto es lo que quiero que entiendan. Todavía recuerdo siendo un joven líder en 1970 haber ido a una conferencia en Ohio y haber tenido a este maestro sobre liderazgo, quien dijo algo que impactó, que estremeció los cimientos de las personas que estaban en la conferencia, porque él miró a todos los líderes y les dijo, si ustedes han sido el líder de su organización por 3 años o más, cualquier problema que haya en esa organización es su problema. Estremeció como acaba de suceder aquí. Ahora tienen que entender que para entonces yo solo había sido un líder en mi organización por 2 años. Tomaba apuntes de lo que él comentaba cuando yo le decía algo. Eso es un pensamiento muy acertado, eso es un pensamiento increíble. Cuando llegué a mi 3er año de ser líder, pensé, cada problema de la organización es mi problema. Mi problema. Esto es lo que sé sobre reflejarse. Después de todos esos años enseñando sobre liderazgo, enseñando a líderes, y siendo un líder, las personas se vuelven su líder. En 1981, cuando estaba en mi iglesia en San Diego, California, yo sucedí al pastor fundador. Él había estado allí por 27 años. Era un gran músico, tenía una grandiosa voz de tenor. Cuando llegué a la iglesia me sorprendí al darme cuenta de que estaba llena de músicos. No podía creer que todos tocaran un instrumento, que todos cantaran. Yo estaba estupefacto. Ahora bien, ¿por qué la iglesia estaba llena de músicos? ¿Por casualidad, acaso? No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con el hecho de que su líder era un músico. Por eso los músicos engendran músicos. Bueno, cuando llegué, los músicos no se me acercaban, ¿me entienden? De hecho, parecía que eran ahuyentados por mí, especialmente si tenían los ánimos cambiantes, porque yo no soy del tipo que permite que anden todos malhumorados, más bien les propino una bofetada en la cabeza. En el nombre del Señor, por supuesto. ¿Ustedes me entienden? ¡Vamos! ¡Enderécense, vamos! Sin embargo, después de estar allí 14 años, después de 14 años de liderazgo, la iglesia no estaba llena de músicos. Estaba llena de líderes. Llena de líderes. Porque yo soy un líder. Uno engendra lo que uno es. Se le llama la ley del magnetismo. Es una de las 21 leyes del liderazgo. La ley del magnetismo en sus notas. La ley del magnetismo básicamente dice esto. Atraemos por lo que somos, no por lo que queremos ser. En otras palabras, atraemos a personas como nosotros. Normalmente no podemos atraer a las personas que quisiéramos. Atraemos a las personas que son como nosotros. Entonces, ¿por qué como líderes atraemos a personas como nosotros? Debido a que las personas que lideramos tienen la tendencia de llegar a ser como nosotros. Quisiéramos darle 3 afirmaciones. Número 1, será necesario hacer esfuerzos conscientes para apreciar y atraer a personas que son diferentes al liderazgo. Si vamos a atraer a personas que de alguna forma nos complementan, pero que son diferentes a nosotros, tendremos que hacer un gran esfuerzo, no solo para atraerlos, sino también para apreciarlos. Todavía puedo recordarlo, fue como una revelación para mí. Fue hace 15 o 18 años, fue hace como... Bueno, todavía recuerdo que estaba leyendo un libro llamado Personality Plus, en donde se nos habla de los 4 temperamentos. Estaba leyendo este libro y de repente me di cuenta de que no solo todo el mundo no es como yo, sino que es válido. De hecho, pueden ir al cielo y no ser como yo. Ahora, estoy convencido de que no se irán al cielo tan pronto ni tendrán un buen lugar. Fue increíble el día en que me di cuenta de que las personas eran diferentes, de que la diversidad es buena, no es nada mala. Entonces, por esa razón les digo que debemos hacer un esfuerzo consciente, no solo para atraer a las personas, sino también para apreciarlas, debido a que por naturaleza siempre vamos a atraer a personas como nosotros.
Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Así que deben llegar a propósito hasta las personas que son diferentes a ustedes para que les permitan complementar sus vidas. Esto debe hacerse especialmente cuando desarrollamos nuestro círculo íntimo de personas. Aquellos que queremos tener cerca deben ser diferentes, deben ser... La mejor manera de explicarlo es, por ejemplo, yo tengo un temperamento sensato, soy colérico y sanguíneo, ese es mi temperamento. Los que me rodean y me conocen saben que soy dominante, pero al mismo tiempo me gusta festejar, me gusta divertirme. También hemos tenido un poco de diversión aquí, ¿verdad? La mayoría de las personas que pertenecen a mi círculo íntimo, casi el 100% de ellos no tienen el mismo temperamento que yo. La mayoría son melancólicos, también tengo a muchos volátiles a mi alrededor, muchos son estables, muchos detallistas del tipo que cierran la puerta. Ahora, lo que me refiero es que los valoro a todos enormemente, porque ellos logran mi equilibrio, me complementan. Cuando atraemos a personas como nosotros, debemos hacer un esfuerzo consciente para permitir que otras personas que son diferentes entren en nuestras vidas. Esto es lo que nos permite formar un buen equipo de liderazgo. Segunda afirmación. Las personas tienden a tener las mismas fortalezas y debilidades del líder. Eso es un hecho. Entonces, cuando atraemos a personas que son iguales a nosotros, la buena noticia es que tienen las mismas cualidades que nosotros, pero la mala noticia es que también tienen las mismas debilidades. Por eso, lo que sucede cuando las personas que nos rodean son como nosotros es que ocasionarán grandes espacios ciegos en la organización. Causarán todo tipo de dificultades debido a que todos pensarán igual, tendrán la misma filosofía y no habrá entonces el balance que necesitamos. La tercera es que el liderazgo de una organización debe cambiar antes que las personas. Si quiere cambiar a su organización, cambie de liderazgo. Ya hablamos lo suficiente de eso. Déjenme decirles algo sobre el cambio. Voy a pararme un momento y continuamos luego. Hablemos del cambio. Yo pensaba que los líderes siempre promovían el cambio y que los seguidores se resistían. Solo pensar eso. Ahora no pienso lo mismo. En efecto, mi conclusión es que los líderes se resisten al cambio tal como sus seguidores. A menos de que sean sus ideas. De hecho, estoy llegando a la conclusión de que es muy probable que los líderes se resistan más al cambio que los mismos seguidores. Porque ellos tienen sus propias ideas. Y si viene alguien a interferir en sus dominios, a interrumpir los planes que tenían para su gente, hay una tendencia a ponerse muy a la defensiva en contra de cualquier persona que tenga intenciones de cambiar algo. Es muy importante que entiendan eso. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es lo que atraemos. Atraemos a personas iguales a nosotros. Otro pensamiento antes de que reflexionemos sobre el segundo punto. Este es el principio sobre motivación más grande que he aprendido en mi vida. Además, encaja perfectamente, así que se los daré. Recuerden esto, la gente hace lo que la gente ve. Y debido a eso, la reflexión sobre las personas que se vuelven como sus líderes se incrementa. Esa es una reflexión que quiero que tengan.